Todo mundo hemos pasado por alguna enfermedad. En su mayoría suelen ser enfermedades comunes y que son relativamente fáciles de tratar, como el resfriado o infecciones gastrointestinales. Sin ir más lejos, hace como 3 semanas estuve chorrillento y con ganas de una limpieza de estómago con una aspiradora. También están las enfermedades más graves que se dan en menor proporción, pero a su vez también existen las enfermedades más raras, que suelen afectar a muy poca gente alrededor del mundo y vienen acompañadas de, como no, síntomas y afecciones que se vuelven igualmente extrañas. Es por eso que hoy veremos este iceberg creado por Jorge Cabrera, a quien va dirigido todo el crédito. Se supone que este no era el iceberg de esta semana, pero no he podido terminar el nuevo iceberg definitivo, por lo que traigo este pequeño video para no dejar muy abandonado el canal. Así que tomen sus parásitos intestinales y trastornos favoritos, porque de aquí saldremos con una carrera en medicina seguramente. Narcolepsia. Se trata de un trastorno crónico, y no tiene nada que ver con el tráfico de sustancias ilícitas. Ya van varias veces que hablo sobre la narcolepsia y siempre digo lo mismo, pero así se va a quedar. Este provoca episodios de somnolencia diurna que incluye ataques súbitos de sueño profundo. Las personas con narcolepsia se pueden sentir descansadas después de una siesta o dormir una noche, pero al poco rato vuelven a tener sueño. Este trastorno afecta la vida diaria de las personas que la padecen e incluso puede ser peligroso, ya que una persona se puede quedar dormida sin ninguna advertencia durante sus actividades diarias, que van desde cosas más tranquilas como comer o trabajar, pero las cosas se ponen feas si se queda dormida mientras conduce, ya que puede causar un accidente automovilístico, para luego quedar atrapado entre metal retorcido y finalmente explotar. Algunos de los síntomas es la somnolencia diurna extrema, dificultad para concentrarse y despertarse constantemente en la noche, además de quedarse dormido sin ninguna advertencia. También hay casos en los que se pueden sufrir alucinaciones y parálisis del sueño. En su mayoría esto sucede por tener bajas concentraciones de hipocretina, que ayuda al cerebro a impedir que ingrese en un estado de sueño profundo, aunque hay casos donde las causas no son por esto, y en ese caso se desconoce el motivo. Ya con esto dicho me siento más intelectual. Más o menos. No hay cura para la enfermedad, pero existen algunos medicamentos, además de llevar un buen estilo de vida, lo que permite que la persona afectada pueda manejar de mejor manera la afección. Síndrome de Capgras. También conocido como el síndrome de suplantación, trata de que una persona cree completamente que un familiar o persona cercana fue sustituida por alguien exactamente igual. Fue descrito en 1923 por el psiquiatra francés Joseph Capgras, que era de esperarse que no fuera por tu vecino, y en la mayoría de los casos se manifiesta en mujeres. En algunos casos se asocia con intoxicaciones, tumores cerebrales, epilepsia, demencia o Alzheimer. Esto viene muchas veces de que las personas no pueden reconocer los rostros de la gente, y en algunos casos ni el suyo propio. También podría ser que esta incapacidad de reconocimiento no se dé en personas, sino en animales e incluso objetos. Para ponernos otra vez muy científicos, este síndrome se puede deber a una falta de conexión entre el reconocimiento facial y las emociones que provocan ver un rostro conocido. Si esta conexión no se da, el paciente puede reconocer el rostro de alguien pero no asocia ninguna emoción al ver ese rostro, lo que quiere decir que reconocen a la persona de manera consciente o visual, pero no de forma inconsciente o emocional. Turofobia. Para esto hay que recordar primero algo, y es que una fobia es un trastorno de salud emocional o psicológico que presenta un miedo desproporcionado que producen ciertas cosas. Y puede que suene raro, ya que sí lo es, porque la turofobia consiste en el miedo y rechazo completo al queso en todas sus variantes. Existen varias personas con este trastorno que no soportan nada del queso, ya sea olerlo o siquiera verlo, ni estar cerca de un pequeño trozo, ya que esto les produce gran malestar. Aquí uno se puede preguntar por qué alguien le tendría miedo al queso, pero algo que puede explicar este miedo, es que sea producto de una experiencia traumática con el queso con anterioridad, como por ejemplo un atragantamiento, y normalmente es en la infancia, aunque esto es en algunos casos, y en otros el miedo puede ser simplemente irracional. Pues yo no le tengo miedo al queso, aunque hay un queso que sí me asusta, y es ese que tiene gusanos y bichos todos asquerosos. Si comes eso seguramente te da una infección gastrointestinal que te hará morir lentamente.
Cisticercosis. Aquí empezamos con lo asqueroso, y es que se trata de enfermedades parasitarias producidas por la presencia de parásitos llamados tenia, que pueden infectar a los perros y gatos, pasando por el ganado y los humanos. Las cosas se ponen peores, y es que este tipo de parásitos no suelen desarrollarse en un huésped definitivo, sino que suelen desarrollarse en un individuo para luego llegar a su huésped definitivo por algún camino, y en los humanos principalmente es por consumir carne de cerdo contaminada, donde la persona ingiere los huevos, por lo que los parásitos comienzan a desarrollarse en su intestino delgado, pudiendo llegar a medir hasta 4 metros de largo. Pero qué asco, tener una de esas cosas de 4 metros metido dentro de tu culo. Se supone que aquí el humano es el huésped intermedio, y mediante el excremento el parásito tendría que regresar al cerdo, pero normalmente aquí el ciclo se interrumpe. Al menos en este caso, ya que otras tenias el humano es el huésped definitivo, aunque esto depende exclusivamente del vínculo que tenga la persona con los animales, particularmente con el cerdo, además de sus hábitos higiénicos y alimentarios. Y sabiendo esto, luego hay personas a las que les gusta la coprofagia. Que cada quien puede hacer lo que quiera, pero mejor ir con cuidado. Síndrome de Moebius. Esta es una enfermedad bastante rara, ya que pocos niños nacen con ella cada año, y se trata de una enfermedad neurológica congénita, y de momento es producida por causas desconocidas. No se le considera hereditaria y suele presentarse de forma aislada. Eso sí, se ha demostrado que los pacientes que la padecen tienen una lesión en común, siendo la agenesia, donde los núcleos de los pares craneales 6 y 7 tienen un desarrollo defectuoso, que son los nervios que dan movimiento a los músculos faciales y oculares, ya que este síndrome provoca una parálisis facial a la persona, mostrando una cara inexpresiva y sin sonrisa, además de que también sufren una afectación en los músculos orbiculares encargados de cerrar los párpados, por lo que los pacientes deben tener cuidados oculares para evitar lesiones en los ojos por sequedad. Algunas personas también tienen problemas en la marcha y la respiración, pero raramente la capacidad intelectual se ve afectada. De momento tampoco hay tratamiento para la enfermedad, por lo que los pacientes deben ser tratados por profesionales de la salud. Tricotilomanía. Es un comportamiento recurrente e irresistible de arrancarse el cabello o el vello de otras zonas del cuerpo. La inmensa mayoría de personas que sufren esto se arrancan el cabello de raíz, lo que puede ser muy perjudicial, yendo desde pequeñas pérdidas de cabello hasta la calvicie severa, por lo que al detectarlo hay que tratarlo lo antes posible. Puede definirse como un trastorno de la conducta y puede presentarse en niños, aunque la edad clave es entre los 9 y 13 años, y su desarrollo puede estar influido por estrés o depresión, y dadas sus implicaciones sociales este trastorno no suele reportarse. La persona suele arrancarse el pelo de su cabeza, aunque también lo pueden hacer con cejas, pestañas y barba, hasta el vello de las axilas o el vello púbico. Eso sí que debe doler. Además también suele incluirse la tripofagia, que es el hábito de masticar o ingerir el cabello, lo que también produce obstrucciones severas en el aparato digestivo. No se le considera un trastorno muy común y son pocos los casos que se conocen, y el tratamiento depende de la edad del paciente. Si todavía es un niño, la recuperación se da si se maneja de forma conservadora, mientras que en los adultos jóvenes se tiene que hacer un diagnóstico y se pueden implementar antidepresivos. Y en todo caso eso de ingerir cabello se lo dejamos a los gatos. Aunque jamás he visto a un gato escupir una bola de pelo en la vida real. Síndrome de Sjögren. Es un trastorno que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca las glándulas que producen la humedad en los ojos, boca y otras partes del cuerpo. La mayoría de las personas que sufren este trastorno son mujeres, y puede presentarse a cualquier edad, pero suele ser más común entre los 40 y 50 años y sin importar los grupos raciales y étnicos. Bueno, al menos este trastorno no es racista. Así nos quedamos más tranquilos. Los síntomas varían de una persona a otra y pueden ser de leves a graves, aunque los más comunes son ojos secos que pueden arder o picar como si tuvieran arena, y a veces la resequedad provoca visión borrosa. También boca seca, y es posible sentir un sabor a tiza y problemas al tragar, hablar o saborear. En algunos casos el síndrome afecta a otros tejidos y órganos, por lo que también se puede presentar fatiga, dolor y debilidad en las articulaciones, resequedad en la piel, erupciones, dificultad para dormir y concentrarse y un sinfín de otros problemas. Normalmente el sistema inmunitario protege al cuerpo contra infecciones y enfermedades, por lo que no se sabe por qué el sistema se ponga en contra del propio cuerpo, pero se cree que se debe a los genes tanto a factores ambientales.
Eso sí que debe estar jodido, que hasta tu propio cuerpo se ponga en contra tuya. Púrpura de Schönlein-Genoch. Se trata de un trastorno que provoca que los pequeños vasos sanguíneos de la piel, las articulaciones, los intestinos y los riñones se inflamen y sangren. Su nombre viene de su característica más llamativa, ya que se presentan erupciones comúnmente en la parte inferior de las piernas y las nalgas. La enfermedad puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en niños menores de 10 años, pero los síntomas suelen mejorar en un mes sin dejar problemas duraderos, por lo que la atención médica se requiere cuando el trastorno empieza a afectar a los riñones. No está claro por qué se desarrolla la inflamación inicial, pero puede ser la respuesta inapropiada del sistema inmunitario a ciertos problemas, ya que casi la mitad de las personas que presentan este trastorno lo desarrollaron después de una infección respiratoria, como un resfriado. Ya dije que suele ser más común en niños de 10 años, aunque suele presentarse más en hombres que en mujeres, además de que los niños blancos y asiáticos tienen más probabilidad de sufrir la enfermedad que los niños negros. ¿Y los latinos qué? Parece que no le importamos a nadie. Bueno, pues al final este trastorno nos salió racista, machista y xenofóbico. ¿En qué clase de mundo vivimos? Fibrodisplasia osificante progresiva. También se le conoce como la enfermedad del hombre de piedra, y suele darse en 1 de cada 2 millones de personas. En la mayoría de los pacientes se debe a una nueva mutación en familias no afectadas previamente, donde comienza la formación de hueso en tejidos blandos, por lo que las articulaciones se van petrificando, lo que se asocia a diferentes malformaciones óseas, siendo la característica más conocida la del dedo gordo del pie, que se presenta en el 95% de los casos. Generalmente aparece en edades tempranas, donde los primeros focos de osificación se dan en la primera década de vida. La osificación no sigue una regla fija, pero su distribución suele ser más frecuente en cabeza, cuello y espalda. De momento ningún tratamiento ha demostrado tener efectividad, además de que la rareza de la enfermedad hace que en la mayoría de los casos pase desapercibida o mal diagnosticada, ya que un estudio reveló que el 87% de los casos tuvieron un diagnóstico inicial incorrecto. Hipocitraturia. Consiste en la eliminación del ácido cítrico, menor de 115 miligramos en la orina del hombre, y de 200 miligramos en la mujer en 24 horas. Se asocia a la formación de cálculos de oxalato cálcico y se ha descrito en el 15 a 63% de los pacientes con litiasis renal, en el 10% como una única alteración, y en el resto asociado a otras anomalías metabólicas. La acidosis metabólica es probablemente el factor etiológico más importante. Si les soy honesto, no tengo idea de qué significa esto, pero tampoco me iba a sacar una carrera en medicina para hacer el video. Si apenas si puedo con una carrera en programación y ya me dan ganas de azotar mi cabeza contra el pavimento hasta perder la conciencia. Escoliosis idiopática. Se trata de un encorvamiento lateral de la columna vertebral, siendo esta la forma más común de escoliosis, dándose en el 2 a 4% de los niños de 10 a 16 años, y afecta por igual a niños y niñas, aunque la probabilidad de que progrese y requiera tratamiento es 10 veces mayor en las niñas. Una forma de notarla es cuando un hombro parece más alto que el otro, o que las prendas no queden derechas, y con ella los pacientes pueden reportar cansancio lumbar después de estar sentados o de pie por un tiempo prolongado. Cuanto mayor es la curva, hay más probabilidad de que progrese una vez alcanzada la madurez esquelética, y se consideran significativas las curvas cuando son mayores a los 10 grados. Se puede tratar con terapia física y órtesis, aunque cuando las curvas llegan a más de 40 grados, se puede mejorar la situación con la colocación de una varilla. Cuando leí lo del hombro más alto que otro, me fui a un espejo ya que me daba la impresión de que yo estaba así, pero al revisarme bien parece que estoy bien, bueno, en lo que cabe. Filariasis. Esta abarca un grupo de enfermedades producidas por parásitos generalmente tropicales, afectando a los humanos y otros animales, que son transmitidos en forma de larva por mosquitos o moscas, dejando las larvas adecuadamente para luego convertirse en adultos. Se cree que estos llevan afectando a los humanos desde 1500 a 4000 años, y suele presentarse en mayor cantidad en zonas de África, Asia y América del Sur, por lo que más de 1000 millones de personas se ponen en riesgo, afectando a 120 millones de personas en 83 países, siendo la mayoría que residen en el sureste de Asia.
Los síntomas se suelen presentar en su mayoría en la filariasis linfática, también conocida como elefantiasis, que es un engrosamiento de la piel y tejidos subyacentes, ya que es causada cuando un parásito obstaculiza el sistema linfático. Afecta principalmente a las extremidades inferiores, aunque también depende del parásito. Ya que hay algunos que pueden afectar las piernas y la entrepierna, así como los brazos y los pechos en caso de las mujeres. Hay otros que rara vez afectan los genitales, y otros sus microfilarias migran a través de las córneas causando ceguera. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de bichos dentro de nosotros? Síndrome del olor a pescado. Dejando de lado los chistes fáciles, su nombre científico es la trimetilaminuria, y es una metabolopatía infrecuente producida por un defecto del sistema enzimático hepático flavin monooxigenasa 3, que reoxida la trimetilamina en trimetilamina N-óxido, provocando elevación de TMA, una amina muy volátil. Vaya. Diciendo esto sueno como un estudiado de las mejores universidades del mundo. Pues no hace falta entender esto, sino que provoca un fuerte olor a pescado, ya sea en orina, sudor, aliento y secreciones vaginales en los pacientes. Se suele dar en 1 de cada 40.000 casos, por lo que se estima que hasta un 1% de la población puede ser portadora de su defecto. Los primeros síntomas se suelen dar en la infancia, aunque en muchos casos el tratamiento se suele retrasar debido al desconocimiento de la enfermedad. A diferencia de otras afecciones de este estilo, en este caso los valores de TMA no son tóxicos, por lo que realmente no afecta en gran manera al cuerpo, pero aún así no se debe considerar una enfermedad benigna, ya que el principal problema es que el olor puede producir problemas sociales, como el aislamiento social, baja autoestima, depresión e incluso llegar al suicidio, todo consecuencia del rechazo social que pasan las personas que la sufren, además de que suele afectar en mayor frecuencia a las mujeres. Kuru. Esta enfermedad es de las más raras, ya que es causada por una proteína infecciosa que se encuentra en tejido cerebral humano contaminado. Y digo que es muy rara ya que se produce por actos de canibalismo al comer un cerebro humano, y me imagino que no es muy común que haya personas que vayan haciendo esto. Esta enfermedad se daba en personas de Nueva Guinea, que practicaban una forma de canibalismo donde se comían el cerebro de los fallecidos como parte de un ritual funerario. Esta práctica se detuvo en 1960, pero aún así se reportaron casos de la enfermedad muchos años después, debido a que la enfermedad tiene un largo periodo de incubación. El Kuru produce cambios en el sistema nervioso y cerebral parecida a la enfermedad que sufren las vacas, conocida como la enfermedad de las vacas locas, que se caracteriza por un deterioro mental acelerado. En todo, el principal factor de riesgo para contraer la enfermedad es el consumo de tejido cerebral humano que puede contener partículas infecciosas. Así que todo estará bien si no consumen humanos. Y si lo hacen, asegúrense de que no estén infectados. Negaré haber dicho esto ante un juez. Mejor eso de consumir cerebros se lo dejamos a los zombies. Síndrome de Gilles de la Tourette. Es un trastorno que se caracteriza por movimientos repetitivos o sonidos indeseados como son los tics, que no se pueden controlar con facilidad. En general los tics se presentan entre los 2 y 15 años, y los hombres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de sufrir este trastorno. Los tics suelen ser breves e intermitentes, aunque pueden llegar a ser más graves. Hay algunos tics simples, como lo son parpadear, sacudir la cabeza o encoger los hombros repentinamente, así como toser o resoplar, aunque pueden llegar a ser más graves, como saltar, hacer gestos obscenos o usar insultos, y pueden empeorar, pero en su mayoría esto no afecta demasiado al paciente y en algunos casos los tics desaparecen de forma natural después de semanas o algunos meses. Más que nada el problema es social, ya que involucra desafíos de comportamiento y sociales que pueden afectar el autoestima. No se sabe la razón del trastorno, pero puede ser producto de factores genéticos y ambientales, por lo que la dopamina y serotonina pueden estar involucradas. Eisoptrofobia. Se define como un trastorno de ansiedad donde se presenta un temor intenso frente a la imagen que una persona puede reflejar en un espejo. En pocas palabras, sería una fobia a los espejos, y puede presentar ansiedad o temor extremo ante esta situación y querer evitar esto, además del deterioro de las relaciones laborales, familiares y sociales a causa de este temor, y la duración puede ser de 6 meses o más. Aún así, tener estos comportamientos no quiere decir que se trata de la eisoptrofobia, por lo que debe ser un especialista quien los identifique.
Los síntomas de esta fobia van desde taquicardia, sudoración, falta de aire o pensamientos referidos a la muerte, hasta intentos de huida del espejo, malestar estomacal, náuseas y mareos. Las causas pueden ser debido a experiencias desagradables, donde una persona pudo vivir un momento estresante o angustiante en el cual se viese reflejado en un espejo, y puede ser posible que también se deba a imitar rasgos de conducta, viendo a otras personas que pasaron un temor intenso frente al espejo. También se puede deber a baja autoestima, ya que la persona ve su imagen corporal debilitada y vulnerable, por lo que el tratamiento puede darse mediante terapia psicológica o con medicación. Pues a mí no me molesta verme en el espejo. Aunque desde hace unos meses no soy capaz de ver mi propio rostro, y me da la impresión de que ni siquiera soy yo el que se ve a través del reflejo. Bueno, pero son cosas sin importancia. Fue un video cortito, pero aún nos queda la otra mitad del iceberg, por lo que será como un seguro en caso de que no pueda terminar el nuevo iceberg definitivo. Y el problema es que el guión de ese video es de casi 60.000 palabras, y aunque sea solo texto parece que a mi computadora no le hace mucha gracia, porque escribo 6 o 7 palabras y mi computadora se congela. Supongo que son los problemas del tercer mundo. Aún así seguiré esforzándome para que el video llegue. La música usada para ambientar este video es cortesía de Garbeir White, por lo que recomiendo ir a escucharlo. Y si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora debo irme, ya que recientemente acaba de haber un brote de la enfermedad de las vacas locas y parece que se salieron de control. Mierda.